Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, vamos a reconocer las funciones principales de lo que es la conducción del aire, filtración del aire, más que nada basados en parte del epitelio y también de los vellos que vamos a tener en la nariz, que vamos a darles un nombre especial. El intercambio gaseoso, pero ya esto a nivel alveolar a través de lo que son los capilares, es el intercambio entre O2 y CO2, es decir, oxígeno y dióxido de carbono. Generación del sonido, eso es netamente a través de la laringe. Acá vamos a reconocer cuerdas vocales tanto falsas como verdaderas. Transporte de estímulos para el sentido del olfato, vamos a tener unas glándulas especiales que se van a encargar de este tipo de transmisión de estímulos. Tenemos acá todo lo que es el sistema respiratorio, después lo vamos a dividir entre superior e inferior. Mientras que lo que es en el lado superior vamos a tener lo que son los senos paranasales, tanto frontales como esfenoidales. La nariz lo vamos a dividir en tres segmentos, entre lo que es la cavidad, parte de lo que es el vestíbulo nasal y lo que es la nasofaringe. Luego hablamos de lo que es netamente la faringe, que es solamente una porción que vamos a tener en forma de división, hacia lo que es la laringe, donde encontramos ahí sí lo que es la epiglotis. ¿Qué tipo de cartílago tenía epiglotis? Elástico. Cartílago elástico. ¿Qué tipo de colágeno tiene? Tipo 3. Elástico tipo 4. Tipo 2 y fibras elásticas. Cartílago tiroides, cartílago cricoides, eso lo vamos a hablar mucho mejor en lo que es glándula tiroides. Luego hablamos de las cuerdas vocales, como les mencionaba, tanto las falsas como las verdaderas. Hay que tener en cuenta que las que están hacia la parte superior son las falsas y hacia la parte inferior son las verdaderas. Y vamos a ver características porque las denominamos de esta manera. Luego hablamos de lo que es la tráquea. ¿Qué tipo de cartílago tiene la tráquea? Cartílago hialino. Este va a estar formado por una estructura en forma de lo que son anillos, pero no son de circunferencias completas, sino son semi-incompletas. De ahí se vamos a dividir a través de lo que es bronquios, pero en esta división la denominamos carina. La carina divide entre tanto lo que son bronquios principales, tanto derecho e izquierdo. Y cada uno de ellos, el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, a diferencia del pulmón izquierdo que solamente tiene 2. De ahí, obviamente, cada bronquio va a ir a cada segmento, tanto lo que es una parte apical, me refiero hacia la parte superior, luego hacia la parte media y hacia la parte basal o parte inferior. En el lóbulo izquierdo, igualmente en un lóbulo superior o apical y en un lóbulo inferior o basal. El lóbulo pulmón izquierdo, como no tiene esta porción casi, o no se divide en 3, tiene una porción especial que le denominamos língula. Es como una porción mucho más delgada o adelgazada que pertenece a lo que es al parénquima pulmonar. Y obviamente tenemos lo que es el diafragma, que es el músculo. ¿Qué tipo de músculos? Estriado esquelético. Nosotros podemos movilizar el diafragma mediante lo que es la inspiración y expiración. Entonces vamos a hablar de lo que es netamente tracto respiratorio superior. Entonces vemos acá la imagen que estamos viendo en la parte de lo que es la nariz, que está compuesta de lo que es el vestíbulo nasal. Aquí encontramos estos vellos o pelos que lo vamos a denominar vibrisas. Estos son pelos especializados para lo que es eliminación de cualquier partícula de gran tamaño. De ahí vamos a ver lo que es la cavidad oral. Tenemos un paladar duro. El paladar duro es porque tiene la composición ósea, y luego tenemos lo que es el paladar blando. Hablamos de lo que es la bucofaringe, lo que es la laringe. Es muy importante reconocer estas estructuras porque cuando se utiliza en la forma de anestesiología tenemos lo que es el sistema de Malampati. El Malampati nos ayuda a determinar si se logra observar de manera correcta tanto lo que son las cuerdas vocales, pues de forma muy dificultosa. Mientras que un Malampati 1, tú puedes visualizar tranquilamente todo lo que son las cuerdas vocales, en el Malampati 4 solo observas paladar duro, es decir, casi no observas nada. Eso se debe a lo que es la lengua. A veces es muy gruesa o está muy hacia la parte posterior. Entonces hablamos acá de lo que son fosas nasales, cavidad estrecha, separadas por un tabique nasal. La placa que está conformada por lo que es el tabique, que nos va a dividir entre fosa nasal derecha e izquierda, es una placa compuesta por hueso y cartílago. Hacia la parte más inferior o hacia la parte más distal es parte netamente cartilaginosa, es decir, esta porción. Mientras que hacia la parte más superior ya es tejido óseo. Vamos a ver que se comunica, hemos dicho,
narinas, es decir, nuestras fosas nasales, acá lo denominamos narinas. Y luego, ya haciendo hacia la parte hacia la parte más interna, vamos a denominar lo que son las coanas. Todo este epitelio que va a estar conformado de lo que es la fosa nasal es un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ese es el término que nosotros vamos a utilizar siempre. Entonces mencionaba que la fosa nasal se dividía en tres regiones. Una región anterior, o lo que es la zona vestibular, que es la zona nada más, o la zona de entrada que vas a tener junto a lo que son las narinas, las vibrisas y parte de lo que es el epitelio. Luego tenemos una región respiratoria y luego una región olfatoria, y es la zona nasofaringea, como decirlo así. Entonces la región vestibular o la región anterior tiene un epitelio plano estratificado. Si tú te das cuenta, la porción que está del ingreso, lo que es la fosa nasal, es como el tejido de la piel. Por lo tanto, ¿qué epitelio va a ser? Plano estratificado. Pero aquí no hablamos no queratinizado. Acá no hay queratinización hacia la parte interior de lo que son las fosas nasales. Y luego hablamos de los vellos, que hemos dicho que se denominan vibrisas. Ustedes cuando corren, hacen ejercicio, van a secretar poco o van a secretar con un contenido más fluido. Eso se debe netamente a las glándulas sudoríparas y parte también lo que son las glándulas sebáceas. En la región respiratoria ya hablamos de este tejido, un epitelio respiratorio. Acá tenemos glándulas seromucosas y diferentes tipos de células. Células ciliadas, obviamente son células cilíndricas, solamente que tienen cilios. Puede salir. El siguiente, apaga. Luego hablamos de lo que son las caliciformes. Vamos a en otros llevarles otro nombre que son como mucosas. Luego tenemos las que son en cepillo, luego lo que son las Kluchevsky, o también llamadas granulares o también llamadas endocrinas. Esos son los otros términos que tú vas a tener a este tipo de células. Luego hablamos de lo que son las células basales, o también conocidas como células madre. Células madre porque nos van a ayudar, o estas se van a diferenciar entre estos otros 4 tipos de células. Dentro de lo que es la región olfatoria, esto se localiza ya hacia la parte del techo, la parte netamente de lo que es el tabique nasal, con una distribución o un límite hacia lo que son los cornetes. Esta zona olfatoria carece de células caliciformes, es decir, estas células de tipo mucosas, y está constituido principalmente por células de sostén, células ciliadas, olfatorias y basales. Principalmente son el sostén, olfatoria y basales. Las ciliadas casi hay muy poca cantidad. Entonces la cavidad nasal está compuesto por la mucosa. Vas a tener capas. La primera capa es la capa mucosa. La capa mucosa siempre va a estar tapizada por este epitelio respiratorio, es decir, un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, donde vamos a reconocer lo que son las células caliciformes y algunas que son ciliadas con microvellosidades. Y luego hablamos de lo que es una membrana basal, porque todos los epitelios que tenían membrana basal. ¿Y de qué estaba compuesta la membrana basal? Lámina basal y lámina reticular. Lámina basal y lámina reticular. ¿Y la basal? Lámina lúcida y lámina densa. Luego hablamos de lo que es la submucosa. Entonces tienes acá tu epitelio respiratorio, tu pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Solamente esta porción, junto con mi membrana basal, está compuesto lo que es la mucosa. Debajo de esto vas a tener un tipo de tejido conectivo, vas a tener glándulas, vas a tener igual células inflamatorias. Entonces en esta submucosa vas a tener glándulas con células muy epiteliales. Una glándula, ustedes lo van a observar como si fuese una dona, es de forma circular, y suele tener un epitelio simple. ¿Qué tipo? Cúbico. Simple cúbico. Núcleos redondos y centrales. Entonces tiene una forma de dona. Y este tipo de glándulas hacia la parte inferior tiene unas células planas. Estas son las células mioepiteliales. Las glándulas lo podemos dividir entre glándulas mucosas y glándulas serosas. Mientras que las mucosas van a tener una coloración más oscura o una coloración más basofílica, las serosas van a tener una coloración
coloración más clara, como si fuesen transparentes. Dentro de lo que son las glándulas serosas, hay unos que tienen gránulos basofílicos y otros gránulos eosinofílicos. Se diferencia porque los basofílicos secretan amilasa y los eosinofílicos secretan lisocimas. Aparte de ello, dentro de esta submucosa, porque está debajo de todo lo que es tu epitelio, vas a tener diferentes tipos de células, como lo que son linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, neutrófilos y obviamente la porción de irrigación de los vasos sanguíneos. Pero estos los vas a tener en poca cantidad. Si yo dijera es un proceso alérgico, ¿quién aumenta? Los vasos, los Más otra eosinófilos. célula más importante, Los eos. tendrías gran cantidad de eosinófilos. Pero igual, de forma normal, puede haber poca cantidad de los mismos. Entonces vemos acá la imagen de lo que sería la parte de lo que es la cavidad nasal o la región olfatoria o la región vestibular. Entonces tienes hacia la parte superior este epitelio o esta mucosa, ¿de qué tipo? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y hemos dicho que tenemos, voy a cambiarlos. El nivel de la mucosa que se forma de todo. Bien, ya. Entonces tenemos acá, todo esto es la mucosa. Mira acá ves las células, tiene estos cilios, tiene estos pelitos hacia la parte superior, que es respecto a lo que son las células ciliadas. Otras células que hablamos, por ejemplo, las caliciformes, las en cepillo, esas sí pueden tener microvellosidades, pero bastante cortas. Pero mientras tu epitelio pseudoestratificado tiene estos cilios. Dentro hemos dicho, esta es la mucosa, lo de abajo sería lo que es la submucosa, porque mucho que encontramos glándulas, tanto de tipo serosas como de tipo mucosas. Mucosas. Y hablamos también parte de nervios, que van a ser los nervios olfatorios, para hacer la comunicación hacia la parte de lo que es los tipos de olores. A nivel vestibular tenemos obviamente el ingreso, hemos dicho, de lo que era la nariz. Tienes el epitelio plano estratificado, no queratinizado. El ingreso nada más de la cavidad nasal. Senos paranasales, tienes maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidales. Lo que nos vamos a reconocer hacia la parte de lo que es la región vestibular es el etmoidal. La nasofaringe también está con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, o la parte del escamoso es la parte hacia la parte de la entrada. La submucosa tiene abundante tejido linfoide asociado a la mucosa. Acá lo llamamos anillos de Waldheim. ¿Cómo lo llamábamos en la parte intestinal? Vale. Placas de Peyer. Perfecto. Entonces, placas de Peyer a nivel intestinal y a nivel faringio, o hemos hecho lo que era el BALT, anillos de Waldheim. Hablábamos también de una amígdala que corresponde a lo que es la nasofaringe, porque era parte del techo hacia el nivel de lo que es la parte nasal. Y lo que son las trompas de Eustaquio en lo que es paredes laterales de la nasofaringe, pero estas trompas de Eustaquio que pertenecen a la porción interna de lo que es el oído. Por eso es cuando tú tienes un proceso gripal, se nota la medida del oído, por la comunicación que hay entre el oído medio y la parte de lo que es la faringe. Dentro de lo que es la mucosa olfatoria, olor, algunos aspectos selectivos, con el techo de la cavidad nasal, hacia lo que es el tabique y el epitelio olfatorio. Acá vamos a hablar de los 5 tipos de células que mencionamos. Teníamos basales, ¿cuáles más? Las de sostén. Las olfatorias. Eso es en la parte de lo que era región olfatoria. Otro. A ver, entonces células basales eran los que estaban, hemos dicho que eran parte de lo que eran células madre. Y estas células basales, a diferencia de otras células, sus núcleos están pegados hacia lo que es la membrana basal. Células sustentaculares o de sostén, el otro nombre, que son las más abundantes de esta mucosa olfatoria. Sostén de qué tipo, metabólico y físico, es decir, ayudan a la generación también parte de lo que es el moco, porque estas, recuerden que la mucosa olfatoria no tiene, ¿qué células? Caliciformes, no tienes caliciformes. También tienes núcleos ovales, pero estos son, a diferencia de los basales, que los núcleos eran hacia la base o sea, pegados a la membrana basal, estos son hacia arriba, son apicales.
Tienen moderada cantidad de retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, un pigmento amarillo-marrón a nivel de lo que es el citoplasma y estos tienen parte de lo que son microvellosidades. Receptoras olfatorias, estas corresponden a neuronas bipolares con dos porciones. ¿Por qué decíamos que era bipolar? Porque tenía ¿En neuronas? Claro, tenía un axón dendrítico. Un axón, una porción axonal y una porción dendrítica. Dendrítica, Porque las multipolares tienen varias dendritas. pero no con Entonces, hierro. una porción axonal y una porción dendrítica. Entonces tenemos la porción dendrítica, que es una vesícula olfatoria con presencia de cilios, y la porción proximal sería la porción axonal. Estas van hacia conexiones sinápticas hacia el bulbo olfatorio. Ustedes se recuerdan, tenías el axón y acá tenías botones sinápticos. Por eso realiza estas conexiones para la comunicación de toda la recepción y poder distinguir los diferentes olores. Luego hablamos de lo que son las glándulas de Bowman. Estas glándulas de Bowman tienen la capacidad de hacer como diluir las sustancias olorosas para poder hacer la recepción de las mismas, y son glándulas pero de tipo serosas. Entonces tenemos acá la imagen de lo que es la mucosa olfatoria. Entonces tenemos el epitelio olfatorio. ¿Qué tipo de epitelio sería? Igual, pseudoestratificado, Certificado cilíndrico, cilíndrico ciliado. ciliado. La única diferencia es en las células que van a estar presentes, que mencionamos, basales, sustentaculares y las receptoras olfatorias. Esa es la diferencia. Que no tienes caliciformes. Entonces, basales o células madre también, sustentaculares o de SOS. Y los receptores olfatorios con su porción dendrítica y la porción proximal o porción axonal. Entonces todo esto pertenece a lo que es la mucosa. Luego debajo de esto es lo que tenemos la submucosa, con las glándulas que habíamos mencionado anteriormente, pero principal para lo que es la mucosa olfatoria, las glándulas de Bowman. ¿Qué función tenían las glándulas de Bowman? Disolver olores. ¿Qué tipo de glándulas eran? ¿Mucosas o serosas? De tipo serosas. Vamos a ver acá lo que es la parte del hueso etmoidal. Toda esta coloración que tú tienes morada corresponde a lo que es tejido óseo. Acá vuelves a tener en la parte de los senos, el seno esmoidal, hacia la parte más posterior, lo que es el epitelio respiratorio. Estamos viendo acá lo que son las células de sostén. ¿Por qué creen que van hacia arriba? ¿Cómo eran los núcleos en las células de sostén o sustentaculares? Apicales. Por eso les estoy viendo hacia la parte más superior, porque si ustedes recuerdan, un pseudoestratificado es un solo estrato. Simplemente que los núcleos van dispersos en diferentes sitios. Por ejemplo, acá tenemos las células basales o madre, donde todos sus núcleos están pegados hacia la base. Y obviamente las receptoras olfatorias, que tienen igual una distribución entre apical, medio y basal. Y abajo ya tenemos la presencia de lo que son las glándulas. Y igual presencia de nervios, capilares, muchos vasos sanguíneos, acá aparte venas pequeñas en toda su estructura. Hablamos luego de lo que es la laringe. Acá hablamos de una estructura más compleja porque va a estar compuesto desde cartílago, tejido óseo y tejido cartilaginoso elástico. Entonces primero tenemos lo que es la epiglotis. Este epiglotis va a tener una forma más o menos como si fuese la forma de una corona. Hacia la parte limitante va a tener lo que es el hueso hyoides, que es este hueso que también es en forma de lo que es una forma de U. Vamos a tener también una membrana tiroidea porque está uniendo el cartílago tiroides con el hueso hyoides. Como lo une se llama tiroidea. El cartílago tiroides, ¿qué tipo de cartílago es? Cartílago hialino. ¿Tú puedes mover tu cartílago tiroides? No, entonces es tipo de cartílago hialino. Luego hablamos un cartílago cricoides. Es uno también que está debajo y lo une con lo que es el ligamento cricotiroideo y el músculo cricotiroideo. Entonces en la parte muscular siempre recuerdo membrana. Si está limitado entre dos estructuras, siempre recibe el nombre de ambas. Por ejemplo, si esto es cartílago cricoides, el ligamento será cricotiroideo.
Tiroides. Y con el cartílago tiroides, crico, tiroideo. Crico. Esto es simple en esa parte. Hacia la parte, esto es la parte anterior, es una vista como si yo te estuviese viendo de frente. Hacia la parte posterior es como un órgano hueco. Entonces acá vamos a ver toda la estructura de la laringe, todo el paso a la laringe que me permite más que nada la emisión de sonidos. Y que parte de lo que es la epiglotis o la glotis me ayuda a que el aire no entre al esófago y tampoco la comida entre a la tráquea. Entonces, cuando tú te atoras es porque no ha funcionado bien esta glotis, porque la comida ha entrado hacia la parte de la tráquea. Entonces, dentro de lo que es esta estructura, obviamente tienes parte de las cuerdas vocales. Tu cartílago tiroides es como si estuviese protegiendo parte de lo que son las cuerdas vocales. Tanto las falsas que hemos dicho que estaban en la parte superior y las verdaderas hacia la parte inferior. ¿Por qué digo que son falsas o verdaderas? Porque las falsas no tienen la función de emitir sonidos. O sea, son cuerdas vocales, pero ellos no funcionan como emisión de sonidos, a diferencia de las verdaderas. Para que pueda salir mi voz, para que tú puedas cantar, utilizas principalmente las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, la epiglotis, o sea, toda esta estructura, teníamos que era un cartílago elástico. Una característica importante de lo que es la epiglotis es el tipo de epitelio. Si yo lo miro de frente, en esta vista anterior, el epitelio es diferente. Es un epitelio escamoso, estratificado, obviamente no queratinizado, porque es como una continuación de la lengua. A diferencia de la posterior, que estoy mirándolo de esta vista, solo hasta la mitad es el epitelio escamoso estratificado. Y ya la parte más profunda, o sea, la parte inferior, ya es un epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado, cilíndrico ciliar. Por eso tienes una mitad superior y una mitad inferior. Entonces yo digo, ¿qué tipo de epitelio tiene la porción anterior y supero posterior? ¿Qué me dirías? Escamoso estratificado. Si yo digo, ¿qué tipo de epitelio tiene la porción infero-posterior? Pseudoestratificado. Un epitelio respiratorio, es decir, un pseudoestratificado Cilíndrico ciliado. Esta es una característica especial de la epiglotis. Esta tiene obviamente glándulas seromucosas. Por eso acá vamos a ver los dos tipos de epitelio. ¿Qué cara sería esta? ¿Qué tipo de epitelio es este primero? Este es el escamoso estratificado no queratinizado. ¿Qué porción del epiglotis sería? Anterior y posterior superior. A diferencia de este epitelio que es el pseudoestratificado. ¿Qué porción sería? Postero inferior. Toda esta porción del epitelio, en este caso con las glándulas, corresponden a la capa mucosa, porque tienes epitelio, tienes parte de tejido. ¿Qué tipo de tejido conectivo es el que está debajo del epitelio? Tejido conectivo laxo. Entonces tienes epitelio, tejido conectivo laxo y algunas glándulas. Esto es tu capa mucosa. Y debajo de la capa mucosa tienes la capa cartilaginosa, principalmente por el cartílago del epiglotis, que era un cartílago elástico. Cartílago elástico. Pasamos a lo que es la parte de la laringe. La laringe, hemos dicho, tienes cuerdas vocales falsas, tienes cuerdas vocales verdaderas. Acá también vamos a tener la diferenciación de los epitelios. Las falsas tienen el epitelio respiratorio, es decir, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado. El estroma, es decir, lo que está debajo del epitelio, tienes tejido fibrocolagenoso laxo, es decir, tejido conectivo laxo, tienes glándulas seromucosas y crea parte de lo que es la resonancia. Es decir, como si fuese un túnel. A diferencia de las cuerdas vocales verdaderas, que tienen un epitelio plano estratificado, acá obviamente no queratinizado. El estroma también tiene tejido fibrocolagenoso, no tiene vasos linfáticos y lo importante es que tienes fibras fibroelásticas y musculares, lo que le dan la capacidad de la generación de lo que son los sonidos. El músculo usualmente hacia la parte más anterior es el músculo aritenoideo. Si vemos acá la imagen, toda esta porción
serían las cuerdas vocales Falsas. falsas, escuchó las superiores. Y toda esta porción, cuerdas vocales verdaderas. La separación entre ambas cuerdas lo denominamos ventrículos. Es como si fuese un espacio que le das acá, son los ventrículos. Entonces, ¿este epitelio de quién sería? ¿Cuál sería? Pseudoestratificado. Tienes acá, miren los pelitos, pseudoestratificados cilíndricos ciliares. ¿Las verdaderas o las falsas? Falsas. Falsas. A diferencia de este plano estratificado, ¿de quién es? De las Las verdaderas. cuerdas vocales verdaderas. Pasamos ya a lo que es el tracto respiratorio inferior. Acá vamos a hablar parte de lo que es la tráquea, tanto lo que son los bronquios primarios, secundarios y terciarios. ¿Cómo se llamaba esta estructura que dividía a los bronquios principales? Carina. Carina. Eso me van a preguntar en anatomía. Siguiente pregunta. Ya. Entonces la tráquea tiene una medida aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. Obviamente nosotros estamos hablando acerca de lo que es la parte adulta, muy diferente hacia lo que son los niños. El diámetro es de 2.3 centímetros de diámetro. Sí, no es tan gruesa, es un poco más delgada. No colapsa por la presencia de lo que son los anillos circulares, incompletos, o sea, de forma de herradura, como decimos. Tú hacia la parte anterior vas a ver la porción cartilaginosa, pero hacia la parte posterior ya no tienes esta parte de cartílago. Tú sabes que la tráquea recorre en la misma dirección que el esófago. Entonces no podría haber una estructura dura tocándose la parte del esófago. Esta porción que está tocando el esófago es la parte que tiene ausencia de cartílago. Entonces igual vamos a tener 4 capas. Vamos a la primera capa, la capa mucosa, epitelio respiratorio. Tenemos las 5 células principales. Las basales, que están sobre la lámina basal, núcleos basales igual. Células ciliadas, acá son las más abundantes. Núcleos centrales, que tienen cilios y escasas microvellosidades. Abundantes mitocondrias para dar energía al movimiento ciliar. ¿Qué estructura dentro de lo que son los cilios te permiten este movimiento ciliar? Pregunta de examen. Axonema. Que es una formación de túbulos de 9 periféricos y 2 centrales. Luego hablamos de células caliciformes. Estos están entredispersas junto con las células ciliadas. Luego hablamos de células en cepillo, que estas son escasas y estas sí tienen abundantes microvellosidades. 2 tipos. Uno que contiene colágeno para ser un receptor sensitivo sensorial y la otra es algunas células caliciformes que están en proceso de diferenciación. ¿Y las granulares, o cuál era su otro nombre? Kluchsky, otro nombre, endocrinas. Porque esta se encarga del sistema neuroendocrino difuso, es decir, producción de algunas hormonas. Por eso tiene este nombre. Entonces vemos acá la estructura del epitelio respiratorio. Primero hablamos de las células ciliadas. ¿Qué características tenían? Primero, ¿son pocas, más escasas o abundantes? Son las más abundantes. Obviamente tienen la presencia de cilios y escasas microvellosidades. Luego hablamos de las células basales, o también llamadas células madre, que me ayudan a la diferenciación de todos estos tipos de células, pegados a la membrana basal. Células caliciformes. Decimos caliciforme porque tiene forma de copa, secreción de moco. Esta es encargada de secreción de moco. Célula neuroendocrina, o también llamada endocrina. Granulares, Kluchsky. Si te das cuenta, tienen esta especie de gránulos hacia el interior del citoplasma. Y por último, el cepillo, ¿qué función tenía? Son pocas y tienen. Son escasas, tenían una porción sensitiva o algunas que estaban en diferenciación. Entonces, todas estas células componen el epitelio respiratorio. Si ustedes se dan cuenta, los núcleos varían: base, medio, masa apical, base, medio. Entonces, eso le da el aspecto de
ser un pseudo estratificado. Primera capa, mucosa. Segunda capa, submucosa. Acá te vamos a tener parte del tejido conectivo, pero denso. Hay glándulas, tanto serosas, mucosas, mixtas. Luego hablamos de la parte cartilaginosa. ¿Qué tipo de cartílago es? Hialinos. La tráquea tiene cartílago hialino, forma de herradura, le da parte de flexibilidad a esta tráquea. O nos sirve obviamente para lo que es expulsar secreciones o partículas mediante lo que es el ¿qué reflejo? El reflejo de la tos. Y luego tenemos una capa adventicia. La capa adventicia es la zona que está pegada hacia el esófago. Esta tiene el tejido conectivo denso, fibras elásticas, nervios y todo lo demás. Lo voy a explicar mucho mejor aquí. Entonces tenemos lo que es las 4 capas. ¿Cuáles eran? Mucosa, Submucosa, cartilaginosa y adventicia. Primero que la mucosa, ¿de qué estaba tapizada? Epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Cuál es la mucosa? ¿Hacia la parte interna o hacia la parte externa? Hacia la parte interna. Esto es parte de lo que es la mucosa. Vamos a acercarnos acá para que me puedan entender. Todo esto es la mucosa. Hacia la parte interna. ¿Qué células tenía la mucosa? basales, ciliadas, caliciformes, neuroendocrinos, cepillo. y las en cepillo. Estas ciliadas, no se olviden que son las células cilíndricas, que está compuesto más que nada de este tipo de epitelio. A nivel de la submucosa que teníamos, tejido conectivo denso y glándulas mixtas, es decir, 0 mucosas. ¿Qué porción sería? Debajo del epitelio, esta porción delgada, más transparente, sería la submucosa. Y luego hablamos del lado del cartílago, el cartílago hialino. Hemos hecho entre 16 a 20 anillos de cartílago hialino, en forma de herradura. Si tú te das cuenta, solamente esta porción es cartílago. Toda esta zona ya no tienes cartílago, tienes músculo. ¿Músculo de qué tipo? Músculo liso. Entonces tienes la porción de músculo liso. Entonces eso sería parte de lo que es la capa adventicia. Esta zona es la zona de la capa adventicia, la que está en contacto con ¿quién? Con el esófago. Volvemos a ver acá parte de lo que es la mucosa, submucosa, cartilaginosa. Entonces la mucosa tienes acá el epitelio, la submucosa con estas glándulas mixtas y el tejido conectivo denso y la parte de lo que es el cartílago. ¿Cómo se llaman estas células pequeñitas? Condrocitos. Y las más grandes, condroblastos. ¿Y lo azul? Matriz cartilaginosa o condroide. Tenemos acá parte también de lo que es la parte de mucosa, submucosa. Esto está casi en el lado de la que es de la parte de la adventicia para ver lo que es este músculo liso de corte transversal y también la presencia de lo que son las glándulas. Toda esta porción es la porción muscular. Obviamente donde no tenemos cartílago. Pasamos a lo que es la conducción del aire. Acá hablamos tanto bronquios principales, lobares, segmentarios y terminales. Entonces los bronquios también tienen este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Entonces desde la parte superior que estamos hablando tenemos todo este epitelio o el epitelio respiratorio. Acá las células se van a diferenciar en células basales, hemos dicho células madre, las ciliadas. Aquí va a haber entre un tipo de diferenciación que pueden variar entre cilíndricas y cúbicas. Mientras vas yendo de la porción o el bronquio primario hacia el secundario y el terminal, ya va yendo esta disminución de tamaño de las células, por eso es que tenemos aquí de aspecto más cúbico, pero hacia la parte ya de los terminales. Núcleos basales y los cilios obviamente y algunas microvellosidades. Acá tenemos células intermedias,
células caliciformes y siempre las células neuroendocrinas. ¿Qué célula no ven acá? Cepillo. Las células en cepillo. En los bronquios no tiene células en cepillo. Las intermedias, como su mismo nombre dice, son células en transformación. Las caliciformes son las que secretan moco, más que nada más abundantes en los bronquios principales. En las neuroendocrinas ya hemos dicho que tiene esta secreción de hormonas. Son más abundantes en los bronquios más delgados y tienen este citoplasma claro. Entonces vemos acá el tipo de epitelio respiratorio, acá en la parte de lo que es el tejido muscular liso y la parte cartilaginosa. Entonces vamos a ver acá principalmente parte de lo que es la mucosa, este pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Tenemos acá algunas células caliciformes. ¿Qué otras células? Basales. ¿Otras? No, No, acá no en es bronquio no cepillo. tenemos el cepillo. Intermedias. Intermedias. ¿Cuál más? Caliciformes. Neuroendocrinas. ¿Cuál más? Caliciformes. Caliciformes. ¿Cuál más? Las ciliadas. Ciliadas. Las que cambiaban en cilíndricas, Cilíndricas a acúbicas, pero ya cúbicas. en los bronquios terminales. ¿Qué tipo de tejido conectivo es este? El ojo del epitelio. Tejido conectivo laxo. Tenemos también la capa de lo que es el músculo liso, en los bronquios principales hacia la parte más posterior y en las intrapulmonares tienen un aspecto de forma espiral. La submucosa parte también de lo que es este músculo liso, glándulas y un estroma con fibras elásticas. Ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos acá la capa mucosa con tus células, con tu epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, la lámina propia de tejido conectivo laxo. Dentro de lo que es la parte de los epitelios o de las mucosas, tú vas a ver parte de este tejido conectivo o parte de células inflamatorias. Toda esta estructura que contiene estas células que no son del epitelio es la lámina propia. Es el término que vamos a utilizar casi siempre. Luego sigue la capa muscular, hemos dicho de fibras musculares Lisas. Luego recién tenemos la capa Mucosa. igual, tiene parte de tejido conectivo laxo y acá vemos más que nada la presencia de lo que son las glándulas, que es característico de esta parte submucosa, obviamente vasos sanguíneos, vasos linfáticos en toda su estructura. Entonces tenemos glándulas bronquiales submucosas, son de aspecto seromucosas, de hecho que tienen las células mioepiteliales, que son como sus células basales, y tiene un componente seroso que secreta lisozima y parte de lo que era la glucoproteínas. ¿Qué tipo de gránulos secretaban lisozima? Los segundos era. Gránulos eosinófilos. Todos anotaron. Lisozima era el segundo. Eosinofílicas. Los gránulos eosinofílicos era la secreción de lisozima. Luego hablamos de un tejido linfoide asociado a la mucosa, hacia lo que son obviamente son estos agregados linfoides, vamos a recordar, entonces tejido linfoide asociado a la mucosa, está formado por ¿qué? Nódulos linfáticos. ¿Cuáles eran las tres partes del nódulo linfático? Centro germinal, zona de manto y la zona marginal. ¿Qué células encontramos en el centro germinal? Los linfocitos B. Los linfocitos B y células plasmáticas. Células dendríticas foliculares. Zona del manto. Los linfocitos B también. Ah, no, ahí eran células plasmáticas. Y en la zona marginal o corteza interna. Linfocitos T. Linfocitos. Todo eso vas a ver tú en el tejido linfoide asociado a la mucosa. Tenemos acá la porción de lo que era el bronquio. ¿Cuáles eran las cuatro capas del bronquio? Mucosa, La mucosa muscular, submucosa, submucosa. que obviamente va a tener así una parte de adventicia. Entonces acá tenemos parte de lo que son las glándulas. Hemos dicho que los de tipo con gránulos eosinofílicos eran los que secretaban lisocimas y en esta parte algunas glicoproteínas. También tenemos una parte cartilaginosa. Estos son bronquios, obviamente en el bronquio son en la parte más de una disposición casi circunferencial.
que disminuye el calibre, también ya tienes ausencia de cartílago. Entonces, tenemos cartílago en tráquea y tenemos cartílago en broncos. Esta es la parte de qué tipo de cartílago es. Igual es cartílago yálico. Eso no va a cambiar nunca. Es cartílago yálico. Igual tenemos parte de este. Luego hablamos de lo que es el bronquiolo. Esto está compuesto netamente de músculo liso y aquí hay ausencia de cartílago. Ya no va a haber cartílago a nivel de lo que son los bronquiolos. ¿Qué estructura dentro del tracto respiratorio inferior no presenta cartílago? Bronquiolo. El epitelio que va a tener este bronquiolo también va a cambiar. Ya no tenemos pseudoestratificación, es decir, es un epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Eso es el epitelio del bronquiolo. Tienes también células caliciformes, tienes células neuroendocrinas. Acá ya no hay tampoco glándulas. Y tenemos también lo que son las células de Clara. Entonces vemos acá el aspecto de lo que es el bronquio. ¿Qué epitelio tenía? No es pseudoestratificado, es bronquiolo. ¿Qué tipo de epitelio es? Simple, cilíndrico, ciliado. Todavía tiene ciclos. Aquí no hay nada de pseudoestratificación. Entonces tenías una mucosa, tenías una capa muscular. Mucho que tiene más cantidad o está predominantemente compuesto por músculo liso. Y obviamente más en la parte más externa la presencia de glándulas. Y las células que vamos a tener, siempre vamos a tener células basales, células cilíndricas ciliadas y vamos a tener lo que son células que más dijimos, caliciformes y neuroendocrinas. Y otra célula especializada que vamos a tener son las células de Clara. Estas tienen una función importante que es una función de protección. Más abundante en bronquios terminales, bronquiolos terminales. No es ciliada, tampoco produce moco. Si no vas a ver estructura de ciclos en la parte superior, tampoco es como una célula caliciforme. Tiene mitocondrias grandes, un retículo endoplasmático liso, hay gránulos y la función que es lo más importante en estas células claras es de ser inmunosupresora, agente antiinflamatorio, es casi como una célula madre y la función de protección, que es la función más importante ante cualquier toxina, ante cualquier carcinógeno. ¿Qué tipo de carcinógenos ustedes conocen? Que me puede afectar a nivel pulmonar. El carbón es parte de lo que es un carcinógeno. Si tú te expones por mucho tiempo al carbón, a este tipo de humo, esta parte de lo que es el tabaco, te puede dar cáncer de pulmón. A eso llamamos parte de carcinógenos. Obviamente los que también parte de lo que es el estaño o los que realizan trabajos con carpintería, trabajo en lo que son cerámicas, ustedes han visto alguna vez cuando están en carpintería que suelta como micropartículas de madera. Eso también ingresa y te puede producir cáncer. Igual de la cerámica que produce este polvo blanco y todo el tiempo ellos están inhalando. Eso es parte de carcinoma. Esta célula clara tiene esta función, parte de proteger a estos tipos de toxinas y carcinoma. Si tú solamente pasas por ahí no constante, estas células te van a proteger. Pero si ya hay un ataque mucho más agresivo, ya es casi imposible de hacerlo. Por eso es que también tiene un poder antiinflamatorio. Entonces es muy importante las células claras dentro de lo que es este tipo de epitelio. Entonces tenemos el tipo de células cilíndricas o las células ciliadas y tenemos las células claras. Tiene un aspecto, ¿qué aspecto le pueden dar ustedes? De un dedo o bolas de boliche, también tienen este aspecto y si se dan cuenta no tienen, mucho que no tienen cilios, tampoco tienen microvellosidades, tampoco son pálidas como una célula caliciforme, por eso que ni siquiera producían moco, simplemente es una célula protectora, antiinflamatoria, inmunosupresora. Hacia el tracto respiratorio distal vamos a hablar de lo que son principalmente los alvéolos. Entonces los alvéolos en cada pulmón vas a tener aproximadamente 150 a 400 millones de alvéolos.
conectar con otro alveolo, o otra forma poligonal, y así sucesivamente hasta formar como una especie de malla. Se abren lo que son los sacos alveolares o en un conducto alveolar, muy poco se abren en un bronquiolos respiratorios, ahorita lo voy a explicar, y lo que me va a permitir comunicar un alveolo con otro alveolo son los poros de, como les mencionaba, ¿qué estructura me permitía comunicar una célula del músculo liso con otra? La unión de hendidura. ¿Qué me permitía comunicar o unir célula muscular cardíaca con otra célula muscular cardíaca? Discos intercalares. Igual, en los alveolos lo que comunica ambas estructuras son los poros de Kohn. Esto permite comunicar unos con otros. Entonces, ¿qué es un alveolo aquí? Toda esta estructura poligonal, todo esto es un alveolo. Acá, bueno, la imagen gráfica no lo hace tan poligonal, pero toda esta estructura es el alveolo. Todo esto. Entonces, estas estructuras alveolares, tú vas a decir que solamente, por ejemplo, esta porción sería un septo alveolar, si yo solo hablo de una ramita, septo alveolar. Y vamos a tener varios tipos de células, pero las dos principales son los neumocitos. El neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Funciones de cada uno. Neumocito tipo 1 es el 40% de la población celular, pero el 90% de la superficie tapizada. ¿Me logran entender? No, ya sabía. Y entiendo por qué no se puede entender la diferencia. Tenemos acá el alveolo. El neumocito tipo 1 es como una célula aplanada. Célula aplanada, otra célula aplanada y otra célula aplanada. Tenemos aquí. Y si yo veo en todo el campo, representa mayor composición de toda mi superficie, pero solo tengo 4. Y otras células son los neumocitos tipo 2. Pongamos que acá hay como 10 neumocitos tipo 2. Para que se me entiende. Entonces tienes más cantidad de neumocitos tipo 2 porque son más, es como si solamente tienes 4 tipo 1 y 20 tipo 2. Entonces, claro, es como si en todo el salón, imagina que son 10 varones y 30 mujeres, pero los varones son de estatura más alta, son de 2 metros, pongamos, y las mujeres son de 1,50 m. Entonces, esa diferenciación de la ocupación del espacio, hablamos de lo que es la parte de la superficie. Como son más largas, ocupan mayor superficie, pero no son las más abundantes. Eso significa el 40% de la población y el 90% de la superficie. Células planas con núcleos aplanados. Función principal, difusión gaseosa. Si vemos acá la imagen, todo esto, miren, toda esta estructura hasta acá es el neumocito tipo 1. Es largo, es grande, por eso ocupa más superficie. El neumocito tipo 2, aquí ya representa el 60% de la población celular, pero solamente ocupa el 5 al 10%. Son más pequeñitas, están casi más pegadas unas a otras. Son bastantes, pero no pueden ocupar tanto espacio. Función principal del neumocito tipo 2 es la secreción de sustancias surfactantes. ¿Cuál es la función de la sustancia surfactante? Evita el colapso alveolar. ¿Cómo evitas el colapso alveolar? No hay fricción. Aumenta o disminuye la tensión superficial. Disminuye la tensión superficial. Si tú disminuyes la tensión, evitas el colapso. En términos médicos, evitas atelectasia. ¿Qué forma tienen estos neumocitos tipo 2? Son células más redondeadas, núcleos redondeadas. ¿Cuál era la forma del neumocito tipo 1? Núcleos planos, células planas. Todo lo contrario al neumocito tipo 2. ¿Qué cosa tiene este neumocito tipo 2? Rico en mitocondrias, retículo plasmático liso y rugoso, hay vesículas, hay toda la cantidad de gránulos esféricos, todo para producir surfactante. Entonces vemos acá nuevamente todo esto, el neumocito, mira, todo esto es el neumocito tipo 1.
neumocito tipo 2. Más superficie ocupa el 1 y menos superficie ocupa el 2. Entonces, el surfactante de que está compuesto, fosfolípidos, hidratos de carbono, proteínas, tapiza la superficie alveolar con una fase estacuosa y fase lipídica para reducir la tensión alveolar, evitando el colapso. ¿Desde qué semana de gestación yo puedo detectar el surfactante? 28 semanas de gestación. En otros libros tú vas a encontrar desde las 26 semanas. Entonces, tú en el examen me puedes poner de 26 a 28 semanas. Si pones uno solo, ya ni importa. 26 o 28 te voy a hacer, pero no 27. Pero está en el rango. Porque estamos en límites. ¿Cuántos meses son 28 semanas? 4, 4, 4, 7. 4 ¿No son 7? 7. Se supone que cada mes, ¿cuántas semanas? 4. 4 por 4, 16. 4 por 7. Es por eso que los de 7 meses todavía tienen riesgo de nacimiento. O sea, pueden nacer porque ya produces surfactante. Si naces antes, obviamente tienen el riesgo de fallecer porque ya todo el pulmón se va a colapsar. Por eso es importante que tienen que nacer por lo menos a partir de los 7 meses. Otra célula que vamos a encontrar, tenemos neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, hablamos de macrófagos. ¿Con otro nombre alguien lo conoce? Células de polvo. También lo van a encontrar como células de polvo. ¿Pavo o polvo? De pavo. Estos se encuentran libres en el espacio alveolar. ¿Dónde se encontraban los neumocitos? ¿Formando qué? Formando el alveolo. Claro. Pero estos están dentro, o sea, hacia la parte central. Por eso libres en el espacio alveolar. Como todo macrófago, ¿qué va a hacer? Fagocitar. Fagocitar. Bacterias, partículas, retiran el surfactante que puede estar sobrando y se van a igualmente, o a una función, pero un poco más alejada, la secreción de enzimas. Vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo le llamaría a toda esta estructura? No, solamente esta estructura. Tabique alveolar. Si yo te digo toda la estructura, ahí sí me dices alveolo. Pero si yo solamente te hablo de una porción, son tabique o septo alveolo. Tabique o septo. Conformado por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Hacia la parte libre que hemos dicho, o sea, hacia el centro, macrófagos alveolo. Fagocitan todo tipo. Mira acá, por ejemplo, tienes carbón y de este macrófago lo está fagocitando. Ya lo ves hacia la parte más interna. Entonces acá tenemos el tabique intraalveolar, septoalveolar, etc. Tejido elástico, tienes parte de elastina porque tienen que estirarse. Cuando tú respiras el aire ingresa y obviamente posteriormente tú lo expeles o sale el aire de los alveolos. Por eso tiene que ver esta parte de estiramiento, porque no siempre te vas a sacar con todo el aire contenido, ni tampoco vas a perder todo el aire. Esta elastina también ayuda a prevenir lo que es el colapso alveolar. Son fibras del tejido conjuntivo, tienes parte de fibroblastos, algunos macrófagos y vasos sanguíneos. Vemos acá nuevamente. Todo esto que es todo. Alveolo. Cada una de estas estructuras son los sesos alveolares, intraalveolar o tabique alveolar. Compuestos por Neumocito tipo 1 y tipo 2. tipo 2, también vas a tener vasos sanguíneos, fibras elásticas, con la elastina, parte del tejido colagenoso, etc. Esa es la parte más interna, ya tienes lo que son los macrófagos. Los macrófagos. Por eso que a veces das células, que son células de polvo. Das es polvo. Ya para terminar, hablamos de lo que es pleura. ¿Qué cosa es la pleura? La capa que recubre, reviste
lo que es tanto la cavidad torácica como la la superficie. superficie. Si reviste la cavidad torácica, pleura, ¿qué es? Visceral. Parietal. Cuando ya es en la superficie del pulmón, si es Visceral. ¿qué tipo de epitelio? Mesotelio. Simple, plano o mesotélio. Tanto la visceral o parietal es simple plano o es mesotélio. Por eso tiene células mesoteliales planas o las células simple planas. Capa elástica, tienes parte de tejido conectivo laxo, tienes también vasos linfáticos, vasos nerviosos y una capa elástica mal definida. Entonces todo esto es de lo que es hacia la parte interna, sería todo lo que es el parénquima alveolar formado por los alveolos. Y todo esto es la pleura. Pleura. En este caso, como está en el pulmón, ¿qué pleura es? Visceral. El epitelio